dirán, ¿qué hacemos? Pues vamos a tener una introducción a lo que es la geopolítica. Y para ello está con nosotros el doctor Miguel García Reyes, por parte del Instituto Politécnico Nacional, y pues nos va a entrar a ese modo que muchas veces nosotros lo escuchamos, dirá estar en boga, pero realmente no sabemos lo que es, ¿no? Entonces nos va a dar esta introducción. Conforme vayan llegando los compañeros, pues ya sabemos, se van a ir integrando. Y pues... Gracias, Adrián. Buenas tardes de nuevo, compañeros. Efectivamente, actualmente estoy trabajando en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, donde estoy jefe de posgrado, 46 años. Mi correo electrónico es ipn.mx. Y tengo el página de Face, que es también Miguel García Reyes. Y entra por Seminario Geopolítica, ¿no? ¿Cómo entra por seminario? Entra por Seminario Geopolítica @yahoo.com.mx. Se los comento porque ahí todos los días yo cargo mucha información, ¿no? Mucha información que nos mandan los think tanks de Estados Unidos, de Europa. Va a ser un poco incómodo, pero bueno, vamos a estar dirigiendo, ¿no?, a todos los compañeros. Contamos con dos think tanks pensantes, se les llama. El Centro de Investigaciones Geopolíticas y Medio Ambiente y el Centro de Estudios Estratégicos en Política Internacional, ACE. Y nos dedicamos a hacer análisis coyuntural y análisis estructural, histórico, ¿no?, de los procesos. Y también hacemos algunas labores geocientíficas, ¿no?, es decir, evaluación, ¿no?, de amenazas para la sociedad, ¿no?, en este caso para nuestra sociedad, militares, etc. Es un grupo muy heterogéneo en las disciplinas, pero muy homogéneo, donde hay estudiantes, hay maestros, hay licenciados, maestros y doctores. Y bueno, tenemos un diplomado precisamente ahí con la maestra Cristina, ¿no? De hecho no es en el PRD, lo hacemos nosotros de manera particular, pero nos facilita las instalaciones, ¿no? Y nos reunimos los viernes a las 6 de la tarde, y es sobre geopolítica, que es de lo que les voy a platicar el día de hoy. Pues sí, efectivamente les decía a la compañera Dalia que hace 5 años que vine aquí a Pachuca. Yo soy ingeniero geofísico del IPN, primera generación, 60 años, 73. Y bueno, yo realmente debería estar trabajando, ¿no?, en lugares como el Servicio Geológico Mexicano. Soy ingeniero geofísico, toda mi generación, todos por eso de mi generación, trabajan en Pemex o trabajan en la CFE, que quiere decir que ya no van a trabajar ahí, si es que pueden, ¿no?, o en el Servicio Geológico Mexicano. Pero no, conmigo algo muy interesante. Yo hice la licenciatura en el POLI, la maestría en la UNAM y el doctorado, mi primer doctorado lo hice en la Universidad Estatal de Moscú, allá en entonces Unión Soviética, ¿sí? 1980-1984. El impacto que tuvo en mí la educación socialista soviética fue de tal envergadura que dejé la carrera, y me dediqué a la política internacional. Y trabajé en lugares como el Colegio de México, la UNAM, reitero, el Politécnico, el TEC de Monterrey, también estuve dando clases. Y en 1984 me fui, en 92-96 a hacer un segundo doctorado, ahora en geopolítica, ¿sí? Geopolítica y energía. Y bueno, no quiero ser modesto, pero creo que soy el único geopolítico en el país que aborda esta ciencia desde el estudio de los recursos naturales. Vamos a ver más adelante, la geopolítica realmente emerge de la ciencia política, usa la economía, usa las cuestiones militares, la ciencia política, pero no tenemos un geopolítico que venga de las ciencias naturales. Quiero ser el primer
Y me esfuerzo porque no sea el último. Todos los grados que he tomado en el COI, en el posgrado y en el diplomado, pues tienen esa línea, ¿no? De que puedan ellos también salir algún día al extranjero a estudiar a una potencia, en una potencia mundial, no sé, Venezuela, ¿cómo se llama? Brasil, ¿no? Que es donde están muy adelantados en cuestiones de derecho. Y ya entonces me dediqué a hacer la geopolítica. Entonces, y repito, ahorita que pasamos por acá, por el camino estaba el Servicio Geológico Mexicano, pues me acuerdo que cuando salíamos de la escuela, de la ESME, Zacatenco, pues la mayoría de los compañeros pues, se iban a petróleo, se iban a minería. Y ahí está, ya está jubilado la mayoría de ellos, afortunadamente, y pues yo me mantengo más bien en la actividad, ¿no? con el Politécnico y ahora con las posibilidades que me da el partido, ¿no? De manera reciente, te lo platico de una vez, de manera reciente, colaboré en el Centro de Estudios Estratégicos para Políticas Públicas en Bolivia, el PRD, y elaboramos una propuesta de reforma energética. La diferencia entre nuestra propuesta, el PRD, como Nueva Izquierda, la diferencia con las otras es que nosotros tomamos la seguridad energética como eje rector. Y cuando hablamos de seguridad energética tenemos que hablar de geopolítica. Entonces creo que eso es un avance en el partido que se esté tomando, ¿no? En serio el estudio de la geopolítica. Les quiero pedir una cosa, a mí me gusta interactuar. En el momento que a ustedes se les ofrezca, ¿no? Hacer una pregunta, un comentario, un reclamo, lo que sea, adelante. Yo no soy de los que desde el principio al final y luego hablan, ¿no? A mí al contrario, siéntase como en una clase, maestro, o doctor, o Miguel, ¿no? Levanten la mano y podemos, ¿no? Discutir, podemos aclarar algunas cosas. Entonces pido, si hay algún tema, algún concepto, compañeros, que no les quede claro, adelante. Reitero, es algo nuevo, para muchos es algo nuevo, pero van a quedar fascinados. Reitero, no tuve la fortuna de irme con los rusos, tanto con los socialistas como con los capitalistas, y fue para mí una experiencia inolvidable. A lo mejor, ¿no? estaría yo en mejores condiciones si hubiera ido a Estados Unidos, a Harvard, a Yale, o a Europa, a Alemania o Francia, porque finalmente pues son escuelas también muy viejas, pero yo creo que la experiencia en Rusia no fue nada más académica, fue también una experiencia emocional, ¿no? Cultural. Aprendí demasiadas cosas con los soviéticos, aprendí sobre México. Historia de México la aprendí con los rusos, imagínense ustedes. Los ingenieros aquí no nos distinguimos por ser personas muy leídas, somos muy inteligentes, muy organizadas, pero no leemos. Y en Rusia fue lo que me di cuenta, ¿no? Que en la Unión Soviética, ahí a todos los estudiantes los obligaban, ¿no? Por igual a llevar cuestiones técnicas y cuestiones sociales. Y bueno, esa fue mi fortuna porque yo regresé totalmente distinto, ¿no? A como me había ido como ingeniero de oficio. Es frustrante cuando te das cuenta, cuando ya estás en México y te das cuenta que la diferencia entre un país poderoso como Rusia, actualmente Rusia, como Estados Unidos, como Francia, Alemania, Inglaterra, Japón, la diferencia que hay en desarrollo económico se debe a que ellos sí usan la geopolítica y nosotros no. Es frustrante porque entonces, pues, en lugar de estar trabajando de asesor con el presidente o con gobernadores, con los presidentes municipales, pues no se utiliza la geopolítica, no tenemos que ir a la academia para seguir preparando cuadros, nuestros jóvenes, para que se vayan al extranjero o para que se dediquen aquí en México a hacer geopolítica. Es frustrante.
¿no? ¿Por qué? Porque en esos países, por generaciones, ¿no? El abuelo fue geopolítico, entonces el padre es geopolítico. En Estados Unidos, por ejemplo, el hijo es geopolítico. Entonces el abuelo trabajó con un presidente y tiene que ahora el nieto está trabajando para otro presidente. Ahí sí se considera a la geopolítica. Todo lo que yo quiero en esta primera parte que vamos a ver es que ustedes capten, perciban la necesidad que hay de usar la geopolítica, que aunque viene de la palabra geo, tierra, política planetaria, pues también la podemos y la debemos usar a nivel estatal y nivel municipal. No porque se trate de un municipio pequeño, ¿no? Retirado, no la van a utilizar. De nuevo, en los países desarrollados, las regiones más lejanas del centro político usan geopolítica. ¿Por qué? Porque esa comunidad, ese municipio, de alguna manera también interactúa con el centro y sobre todo con el exterior. Pero bueno, si tienen algún comentario, como les repito, háganlo. Si algo no les queda claro, compañeras, no duden en interrumpirme. Para mí muy placentero estar intercambiando ideas. Bueno, entonces la práctica que vamos a tener ya con ustedes es justamente de la geopolítica en la elaboración de políticas públicas de Estado. Vamos a ver después, más adelante, cuál es la diferencia entre una política pública de Estado y una política pública de gobierno. Vamos a ver, ¿no? Pero, reitero, adelante, este país, sus estructuras administrativas, todas, a nivel federal, estatal e incluso municipal, manejan políticas públicas no de Estado, sino de gobierno. Entonces, cuando haces política pública de gobierno, pues no necesitas la geopolítica. Pero si quieres hacer una cosa bien hecha, tienes, o sea, una política pública de Estado, tienes que usar geopolítica. Si no, no va a quedar bien tu trabajo. La siguiente. Bueno, ¿cuáles van a ser las palabras claves de esta plática? Liderazgo, ¿no? Estadista, gobierno, geopolítica, imperio, política pública, de gobierno y de Estado, energía, medio ambiente, seguridad nacional y política exterior. Esas últimas palabras, ¿no? Son temas, son áreas del quehacer político donde se usa la geopolítica. Seguridad nacional, política exterior, medio ambiente, etc. Ahí se debe usar la geopolítica. Así. Este va a ser nuestro índice, ¿no? Vamos a hacer una introducción, luego vamos a ver las experiencias de algunos líderes políticos, históricos, luego vamos a hacer la definición de política pública, tanto del gobierno como del Estado, luego vamos a ver las definiciones de geopolítica, la tenemos tradicional y contemporánea, imperios, ¿no? Algunos imperios que han prevalecido de la historia, y pasaremos después de la geopolítica a la seguridad nacional, posteriormente a las crisis a nivel mundial y la necesidad entonces de hacer planeación estratégica. Y en el último caso, acontecimiento, a ver si llegamos. Dice que cuando yo llegué al posgrado, nuestro posgrado es allá en Centicomán, es Geociencias y Administración de los Recursos Naturales. Ese es nuestro programa. A mí me tocó prepararlo y ser su responsable 2 años después. Y tuve la fortuna de que me aceptaran como una de las materias la geopolítica en la planeación estratégica de la industria petrolera. La aceptaron. Yo sigo siendo el maestro de esa materia. La geopolítica en la planeación estratégica de cualquier industria o incluso del campo, ¿no? Esto lo debemos. Pero
hay que hacer planeación estratégica. Es algo común en los países desarrollados, tienen sus geopolíticos, hacen su chamba, dan resultados, y los gobernantes formulan las políticas públicas, las aplican, ¿no? y evolucionan. Como en el caso de México, pues no. Todavía les parece raro a algunos compañeros que llegan a la maestría y preguntan, ¿por qué geopolítica? Si yo vengo a estudiar petróleo, gas, el agua, ¿yo para qué voy a usar la geopolítica? Eso, compañeros, es un problema de información. Si quieres ver al petróleo como una materia prima, lo puedes hacer. Si quieres verlo como un recurso natural que puedes explotar, lo puedes hacer. Pero hay que verlo también al petróleo, al gas, al agua, como una materia estratégica. En Irak, Estados Unidos y Europa mataron a más de 100,000 gentes. En Siria ya va por ahí 50, 60,000 sirios, ¿no?, que han asesinado. Estos están en Ucrania, siguen en Afganistán, etcétera, etcétera. ¿Todo por qué? Pues por el petróleo, ¿no? Pues, si tú quieres estudiar para sacar el petróleo, pues hazlo. Finalmente vas a ser un eficiente ingeniero que va a extraer el petróleo. Pero también si quieres conocer, ¿no?, el valor estratégico de ese material, de esa materia, pues entonces tienes que estudiar geopolítica. Si no, bueno, te vas a quedar con el. Lo repito, esto es muy importante, las crisis y la planeación estratégica. ¿Sí? Y me imagino que en los municipios, yo nunca he trabajado en un municipio, pero me imagino que también los presidentes municipales hacen planeación estratégica. Hacen el diagnóstico de la situación, hacen las propuestas de acciones, ¿no?, y llevan a cabo todo el ejercicio para ver cuáles son las mejores soluciones. Bueno, es lo mismo, pero lo que se produce ahora, aquí, ¿no?, después de la aparición de las crisis, es el uso de la geopolítica. Bueno, vamos a ver una introducción. Vean ustedes, en la actualidad la elaboración de políticas públicas de Estado, en la actualidad de la elaboración se debe usar la geopolítica, ya se los comenté. Esto es válido para los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Si queremos, lo podemos hacer. La siguiente. Para ello es necesario no solamente conocer la problemática interna del país, sobre todo, también lo que ocurre en el mundo, en las áreas de la economía, la energía, el medio ambiente, la seguridad nacional y la política. Esos son los temas que estudiamos en el diplomado que tenemos en el PRD del Nacional. La geopolítica en esos temas. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque los procesos sociales del exterior influyen de manera determinante en el desarrollo de México. Un caso, la crisis del maíz, ¿no?, que viene, creo que hace como 3 años, ¿no?, 4 años, ¿no?, de repente hubo una alza increíble. La manejaste, ¿qué pensó? ¿O qué le dijeron? No, es que hay escasez de maíz. Hay escasez de maíz, entonces tenemos que subir el precio de la tortilla. Creo que subió de 3 pesos, ¿no?, a 15, 18, 20 pesos, ¿no? Sí, ¿verdad? Y está en 14, ¿no?, 12. Pues no, realmente no fue nada más una escasez de maíz, ¿no? Fue más bien, ¿no?, parte del enfrentamiento entre las empresas petroleras estadounidenses y las empresas que producen el bioetanol, ¿no? Actualmente predomina la primera, la petrolera, porque no quiere de que tenga competencia con las energías llamadas limpias, como es el bioetanol, y por eso hubo una alza, pero bastante fuerte, del precio del maíz. ¿Nos pega por qué? Porque nosotros no tenemos como alimento esencial la tortilla. ¿Sí? Si no comiéramos tortilla, bueno, no habría problema, pero creo que en todas las casas, ¿sí?, veo muchas damas de casa también aquí, compañeras damas de casa, que hagan saber que es insustituible, ¿no?, el maíz. Podrás prescindir de otra cosa, pero la tortilla, ¿no?,
como buenos de los españoles, pues tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, ¿no? Algo tan básico como la elevación del precio de la tortilla es geopolítica. A una empresa le ocurrió boicotear a la otra y esto hace que fluctúe el precio del barril de la tortilla. Lo mismo pasa pues, en el barril de petróleo, en el pie cúbico de gas. Se enojan ellos, te embargo, no te mando tu petróleo, no exporto, no importa, etc. Pues entonces todo eso, y no me digas si eso no tiene o no afecta también a los municipios. Si baja el precio del barril del petróleo, ¿qué ocurre? Pues el presupuesto federal va a ser cada vez más bajo. Yo me acuerdo la crisis petrolera que vivimos con Ernesto Zedillo, ¿se acuerdan ustedes? En el 98, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, tuvo una sobreproducción de petróleo y el barril de la mezcla mexicana cayó casi hasta $6, cuando el gobierno de Zedillo había dispuesto que durante ese año el precio del barril iba a ser de $18 o $20. Entonces la caída del precio del barril del petróleo desembocó en 2 recortes drásticos del presupuesto. Zedillo tuvo que recortar su presupuesto en 2 años consecutivos. ¿Qué representó eso? Pues menos dinero para los estados y, por consecuencia, menos dinero para los municipios. Entonces, si no estás preparado para este tipo de contingencias, ¿qué va a ocurrir? Pues que el pueblo la va a llevar como siempre, ¿no? Yo creo que vos están ustedes aquí, no en este partido. Este es el único partido que realmente se preocupa por la gente. Nosotros no. PAN se preocupa por el empresariado y el PRI se preocupa por los grupos políticos que lo forman. Entonces, con más razón tenemos que darle paso a nuevas técnicas, ¿no? A nuevas ideas que nos ayuden, ¿no? Desde nuestro currículum, ¿no? En este caso a los municipales, a algunos del partido, etc. Estén informados. Uno de los procesos sociales que actualmente están cambiando, reconfigurando el mundo, es un proceso geopolítico, precisamente es la nueva Guerra Fría, ¿no? que enfrenta, ¿no? Todos conocen a Obama, todos conocen a Putin. ¿No? Hay un enfrentamiento de nuevo entre las dos grandes potencias, como la hubo desde el 61, casi desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta el 91. ¿No? Después de un intermedio se empiezan a enfrentar. Bueno, ¿cuáles son los procesos a los que me refiero? La guerra en Siria y la guerra en Ucrania actualmente. Si han leído, si han estado informándose, sobre todo de la Unión Internacional, pues sabrán que hay conflictos bélicos en Ucrania, con Rusia, pero finalmente el enfrentamiento es entre dos grandes potencias, ¿no? entre Rusia y Estados Unidos. Bueno. Entonces, cualquiera de esas guerras, producto de esta confrontación, va a tener efectos casi inmediatos en nuestra economía. Petróleo de nuevo. Petróleo, ¿se acuerdan ustedes? En los 70, cuando yo hablaba de la carrera de física, 73, el precio del barril del petróleo estaba en $2.50. ¿No? Era un robo para los países productores. Un robo, porque luego ya la transnacional ya lo vendía a $10, $15. Después llegó a los $50, después llegó a los $150 el precio del barril en el 2007, no, en 2003, cuando mi madre, después de la invasión a Irak, 2003-2004, llega a $150 el barril. Imagínense, ¿no? Qué jauja para México, que es un exportador neto de hidrocarburos, no somos exportadores de materia prima, y en este caso, pues, somos exportadores de petróleo, entonces nos está pagando actualmente un barril de petróleo a $101. Mucho dinero, ¿no? Mucho dinero. Pero la pregunta que se
sensible a la sociedad, ¿y dónde está ese dinero? Y obviamente hay mucho apoyo a programas sociales, ¿no?, del gobierno federal, pero una gran cantidad de petróleo, sobre todo el que no se registra, el que se manda al mercado negro, ese dinero, ¿dónde está? Estamos así, ricos, o somos ricos, estamos recibiendo mucho dinero por nuestro petróleo, pero no se ven las cuentas claras. Ok. ¿Qué te voy a decir de eso? Y mientras no haya algún líder real, que estamos hablando de los líderes, que exija cuentas claras, pues el dinero se va a ir. Antes de morir, Chávez advirtió que el precio del barril de petróleo iba a llegar a $200. Nada más hagan la cuenta. Nosotros producimos 2.400.000 barriles diarios. 2.400.000 barriles diarios. De los que exportamos 1.600.000, sobre todo a Estados Unidos. Nada más multipliquen ese 1.300.000 por $200, ¿no? Y es lo que el gobierno mexicano podría recabar todos los días, por concepto de exportación de petróleo. Es un dineral. Pero nada más para darles un dato, nosotros ahora ya dentro de la modernidad, dentro de la reforma energética, nosotros tenemos un fondo petrolero. Hay una figura nueva, el Fondo Nacional del Petróleo se llama, pero la vieja es fondo petrolero se llama, lo creó el PRD precisamente, no me acuerdo en qué año, pero el PRD propuso la creación del Fondo Petrolero, y llegamos a tener $2.000 millones, máximo así, pero ya yéndonos muy lejos, $2.000 millones. Ese dinero proviene de los excedentes, de lo que se plantea y lo que se recibe, ¿no?, en las ventas. Tenemos como $2.000 millones. Bueno, el Fondo Petrolero de Noruega, un país al que estamos tomando, ¿no?, el ejemplo así. Estos cuates tienen un fondo petrolero de 850.000 millones de dólares. Y que conste que ellos no son exportadores de petróleo como somos nosotros. Entonces, la diferencia entre $2.000 millones y la diferencia entre 850.000 millones de dólares. En la reforma energética se propone la creación de un Fondo Petrolero Nacional, que va a ser lo mismo, la misma gata pero revolcada, ¿no?, y es el lugar donde se van a ir todos los excedentes. Todos los excedentes petroleros se van a ir para allá. ¿Para qué? Para que cuando haya bajas en el precio del barril, podamos tener, ¿no?, un colchoncito. Pero vean ustedes, ¿no?, los mecanismos. Noruega se protege, México no le interesa. Bueno, no a México. A la oligarquía mexicana no le interesa. No le importa que el petróleo sea una materia prima estratégica. Lo que le importa a la oligarquía es sacar dinero, ¿no? Desafortunadamente nuestra oligarquía no es nacionalista, como lo es la rusa, la francesa, la estadounidense, que trabaja sobre todo para la sociedad. No. En nuestro país, la oligarquía trabaja para sí misma. Reitero, Cemex, la Bimbo, etcétera. Bueno, esta es la historia de este país en cuestiones energéticas. Geopolítica y energéticas. ¿Cuál es la razón de usar la geopolítica? Entonces, ya más o menos lo vimos, ¿no? Que la ocurrencia de guerras o conflictos diplomáticos ocasiona fluctuaciones en los mercados de las commodities debido a los procesos económicos y sociales a nivel mundial. Y estos son los casos, ¿no?,